Beethoven inaugura en la historia de la música la era del romanticismo, que habría de ser la de la supremacía alemana. Un nuevo concepto se abre paso entonces, y vienen a sustituirse el equilibrio y la sobriedad de los clásicos por una libertad mayor y una expresión más intensa. La música revelará en adelante los estados del alma, las alegrías y las penas del compositor. La sensibilidad se embota al contacto con la vida y la naturaleza y, al igual que con el poeta, busca definirse y analizarse. Del mismo modo, el artista, rompiendo con la tradición del siglo XVIII, se preocupa por transmitir sus sentimientos y nos entrega sus amarguras, la tragedia de su existencia, o bien el calor que le despierta la presencia del ser amado. Estos románticos nos revelan en su música sus pasiones y secretos, y nos comentan sus sueños. Un nuevo lenguaje corresponde a esta necesidad de expansión, haciendo nuevas formas musicales como el poema sinfónico. Y estas nuevas formas enriquecen el terreno que estamos pisando. Otro tanto se podría decir de algunos elementos del lenguaje musical, como la idea de Berlioz, o ciertas búsquedas armónicas de Chopin y Liszt, así como ciertos procedimientos de orquestación de Berlioz y de Wagner. Ludwig van Beethoven nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770. Durante sus primeros años tuvo muchos y excelentes maestros de música, entre los que se cuentan el organista de la corte, Neff. Posteriormente, en el 1800, se revela al público en un concierto donde hizo ejecutar su séptimo y su primera sinfonía. Sin embargo, pronto el joven Beethoven comenzaría a verse aquejado por un terrible defecto, la sordera, la cual le afectaría progresivamente hasta su muerte. También por esa época el músico tendría una pésima racha en el amor, yendo de decepción en decepción. No obstante, el artista salió vencedor de esta etapa, escribiendo la segunda sinfonía y luego la tercera, o también llamada la heroica, debido a que originalmente había sido inspirada en Napoleón Bonaparte. Más adelante, en una época de mayor plenitud para Beethoven, este escribió el cuarteto número 7, la cuarta sinfonía y la quinta sinfonía. Esta última, un conmovedor tema del célebre tema del destino. Lamentablemente ese periodo de serenidad no duró, y después de 1815 comenzó a verse asediado por las dificultades materiales, así como por el avance de su enfermedad. Pero Beethoven acepta estoicamente su destino y encuentra apoyo reconfortante en la naturaleza. En breve, el artista se repliega sobre sí mismo, medita, se libera de las formas tradicionales, introduce elementos nuevos en su música y crea la forma de la gran variación en obras maestras que se escalonan de 1815 a 1826. Las 5 últimas sonatas para piano, la Misa en Re, la Novena Sinfonía y los 5 últimos cuartetos son páginas de expresión estremecedora que llegan a lo sublime y donde se expande y palpita un alma que se sabe a veces vencedora y a veces desgarrada. Agotado, Beethoven muere en Viena el 26 de marzo de 1827. Además de las obras citadas, se le deben varias oberturas, un concierto para violín, 5 para piano y 5 más para el violonchelo.
Nacido en Lichtental en 1797, el joven Franz formó parte de la Capilla Imperial de Viena y trabajó con Rusiska y Salieri, rodeado de buenos amigos que también eran músicos. Residió 2 veces en Hungría, aunque pasó la mayor parte de su vida en Viena, donde murió después de una apacible y melancólica existencia a la edad de 31 años, en 1828. Si Beethoven fue el rey de la sinfonía, Schubert se impuso con el Lied. Ok, se le deben 9 sinfonías y piezas libres para piano, pero es debido a sus líderes que se le debe el estatus de leyenda. Romántico, Schubert es un improvisador que cuenta como poeta los versos que ha elegido, los envuelve en un perfume misterioso y les da una atmósfera cálida que el teclado contribuye a crear. Genio muy puro y espontáneo, es capaz de arrebatarse, posee inspiración y sabe evocar la naturaleza que ama con noble emoción. En sus mejores momentos adaptó para el piano la forma del Lied, compuso 22 óperas, así como 7 misas. Todo un artista, el amigo Schubert. A Karl Maria von Weber, nacido en 1786, puede considerársele como el fundador del drama popular alemán. Esto claro después de Beethoven y de Mozart. Acompañó a su padre, el director de una compañía teatral, en sus giras por Alemania. Trabajó con Michael Hund y con Vogler. Dirigió la orquesta de Breslau y después la música de cámara ducal en Karlsruhe. En 1810 escribió Silvana, su primera obra dramática. Director de orquesta en Praga, montó el Fidelio de Beethoven y, finalmente, en 1816 fue llamado para organizar, por cuenta del rey de Sajonia, la ópera alemana de Dresde. Sus principales óperas, escritas sobre libretos mediocres, anunciaban ya en parte la obra y los procedimientos dramáticos de Wagner. Romántico, Weber gusta de describir la naturaleza, así como todo lo que representa el fantástico. Las oberturas de sus obras siguen siendo célebres. Recordemos aquí también su invitación al vals, sus sonatas y sus diversas piezas para piano, sus 2 sinfonías, su obertura Jubel y sus piezas para clarinete. Schumann se muestra como el continuador de Weber por su sólida cultura general y es el sucesor de Schubert por el lugar que el piano ocupa en su obra. Nacido en Zwickau en 1810, Robert Schumann se consagró primero al derecho y a los 20 años se dedicó a la música. Primero trabajó con el pianista Wieck. Sin embargo, después de un molesto accidente en el dedo, abandonó su carrera de pianista y se hizo compositor. Fundó contra los filisteos de la música la Liga Imaginaria de los David Barler. Escribió primero para el piano y, con el correr de los años, vinieron una tras otra las obras que lo hicieron famoso. Las obras sinfónicas, las oberturas de concierto, el oratorio de Parniso, escenas para el Fausto de Goethe, escenas para el Manfredo de Byron, así como obras de música de cámara. Y finalmente, el concierto en la menor para el piano y la orquesta. Fue profesor en el Conservatorio de Leipzig y residió también unos años en Dresde. No obstante, fue atacado por una enfermedad mental e intentó quitarse la vida en 1854, muriendo finalmente en una casa de salud en Eldritch en 1856. Fantasista exquisito y músico apasionado, Schumann permanecerá como el actor de numerosos poemas líricos de psicología penetrante,
escritos sobre los versos de Heine y de Chamizu, cantor de la infancia, de la pasión y de la alegría. Schumann también es un maestro de la vida interior y de la intimidad. Si bien no siempre logra la plenitud en el desarrollo de su tema, y si bien a veces se le escapa la construcción, posee el secreto de los 1000 hallazgos, de los relámpagos y de los refinamientos de detalle que en la armonía, amigo mío, son el equivalente a una firma. Franz Liszt nació en Reading en 1811. A los 12 años produce su primera ópera, Don Sancho, y posteriormente, a los 15, luego de tener giras triunfales por Europa, escribe sus 2 estudios de piano. Místico, sueña con tomar las órdenes religiosas. Romántico, se prenda al estilo de Berlioz, quien le revela las bellezas de la música descriptiva. Virtuoso, provoca en todas partes el mismo entusiasmo y, durante 12 años, recibe ovaciones en Italia, Suiza y Francia. Al finalizar esos 12 años, Liszt se queda a vivir 15 años en Weimar, tiempo que pasa componiendo y prestando sus servicios musicales a la corte de Weimar y sobre todo a la iglesia, para la cual crea obras de notable riqueza artística. En 1861 deja Weimar y va a Roma, donde recibe las órdenes menores y compone grandes cuadros religiosos como el de la leyenda de Santa Isabel. Distribuye la última parte de su existencia entre Budapest, Weimar y Roma, y muere en Bayreuth en 1886. Este gran virtuoso, que jamás dejó de servir a la música, fue innovador sobre todo en el campo de las formas, que extendió, y en el de la armonía, la cual desarrolló. Si el folclore húngaro fue la principal fuente de inspiración para Franz Liszt, Chopin y Berlioz ejercieron una poderosa influencia sobre la formación del compositor al comienzo de su carrera. Si la música de Liszt seduce al espíritu, la de Chopin le habla al corazón. Nacido cerca de Varsovia en 1810, Federico Chopin se mostró virtuoso para la música desde los 8 años y, al igual que Liszt, pronto emprendió giras de concierto por toda Europa. En 1830 deja Varsovia y se muda a París, donde lo acogen los que, al escucharlo, reconocen en él algo más que un simple talento.
Ahí frecuenta a Liszt y a Berlioz, lo mismo que a Hendrich y a Meyerbeer. Sin embargo, es también ahí donde un mal que lo aqueja desde hace años se agrava, la tisis, la cual terminará por matarlo en 1849. Su obra pianística es la de un artista que sufre tanto en su ser como en su alma. Sin duda en ella se encuentran numerosas reminiscencias de su país natal, cierta nostalgia eslava y ritmos esencialmente polacos. Pero hay más, la íntima unión que el artista tiene con su instrumento predilecto, el piano. Hombre de sensibilidad refinada, extrae de sus amores las fuerzas creadoras que lo inspiran en sus obras más logradas. Los estudios, los preludios, las sonatas, las baladas y los dos conciertos son ejemplos de ello. Romántico por imaginación y a veces clásico por las formas que cultiva, este poeta del piano habla un lenguaje propio, con sutileza y refinamiento tan personales que su obra entera alcanza la belleza al primer esfuerzo. En sus valses, mazurcas y polonesas hay tanta poesía como en sus nocturnos. Cada estudio y cada preludio constituyen un mundo acabado y perfecto. Melodía expresiva con configuraciones originales que abarcan a menudo varias octavas, un sentido muy raro de la modulación y a veces cierta tendencia a insistir en un determinado motivo, y acordes arpegiados que llevan el sello del genio, es lo que podemos extraer de Chopin. Liszt era el tipo virtuoso que atraía a las multitudes. Chopin, aquel a quien se le aplaude en la intimidad de los salones. Sin embargo, Berlioz, también apodado el joven Francia, fue el único de los tres a quien sus contemporáneos no siempre comprendieron. Héctor Berlioz nació en 1803 en Isère. En 1821 llegó a París con la intención de estudiar medicina. No obstante, al final decidió que eso no era lo suyo y se decantó por la música. Fue alumno de Lesueur y de Reicha en el conservatorio, lugar en el que compuso sus primeras piezas musicales, con las que inmediatamente alcanzó un modesto reconocimiento. En 1830 obtiene el primer premio de Roma gracias a su cantata. Se queda en Italia durante 3 años, periodo que utiliza para componer otras piezas. Sin embargo, estas no consiguen alcanzar el éxito esperado.
debido a que se les considera demasiado atrevidas para la época. Luego de su estancia en Italia, continúa componiendo, pero los resultados no son muy distintos. Es más, unas pocas de sus obras fracasan estrepitosamente, y el autor comienza a verse estrangulado por los problemas económicos. Se le muere la esposa y, por si lo anterior no fuera suficiente, pierde un concurso ante A. Thomas, un músico contemporáneo suyo. Una semana dedicada a él, organizada en Weimar por Liszt, le devuelve el valor y, con ese nuevo ímpetu, escribe la trilogía sagrada en 1852. Vuelve a casarse y continúa produciendo música. Mas su nueva esposa fallece pronto, al tiempo que su material sigue sin obtener el éxito que tanto había esperado. Solo y descorazonado, Berlioz hace su último viaje por Alemania, Austria y Rusia. Muere finalmente en París en 1869, sucumbiendo así a un destino tempestuoso, pero que le proporcionó grandes alegrías, aún a pesar de la reputación con la cual, quizás, gustaba de rodearse. Berlioz fue de temperamento apasionado, la expresión se reviste en él, a menudo de exuberancia y realismo completamente nuevos en la historia de la música. Este artista rebelde poseyó el genio del color, el amor por los contrastes sonoros, por los timbres inéditos y por lo fantástico. Su orquestación, pesada a veces, marca sin embargo un progreso decisivo sobre la de sus predecesores. Resucita la música de programa y es uno de los primeros en utilizar el procedimiento, es decir, la idea fija que aparece tan pronto aquí como ahí, y que siempre evoca la misma imagen. Si la ciencia musical y armónica, como también el equilibrio, se le escapan a veces, es necesario sin embargo admirar los ritmos que utiliza, así como la belleza de algunas melodías, o bien la grandeza completamente clásica de ciertos coros. Berlioz no está relacionado con ninguno de sus predecesores franceses. Es un caso tanto más sorprendente cuanto más que vivió en un tiempo en el que el público parisino aplaudía a Meyerbeer y a los italianos. Músico intelectual, parece mucho más cercano a Hugo que a Cherubini. Wagner le debe tanto como a Liszt, un artista en toda la expresión de la palabra. Al renovar la Ópera Nacional de Alemania desde Mozart y de Weber, Richard Wagner amplió el lenguaje musical y creó un arte, una filosofía y un sistema dramático que dominaron toda la música europea hasta las primeras décadas del siglo XX. Wagner nació en Leipzig en 1813. Pronto respiró la atmósfera del teatro, pues su suegro era un actor. El arte de Weber y de Beethoven lo despertaron a la música, igual que el de Mozart. Aunque continuó con sus estudios de la universidad, aprendió su futuro oficio de otros músicos. Comenzó escribiendo una ópera, Las Hadas. Después dirigió la orquesta en los teatros de Magdeburgo y de Riga. En esta última, emprende la obertura de Fausto y traza las grandes líneas de El barco fantasma. Después de una estadía en París, consigue que se represente Rising en Dresde. Más tarde se hace maestro de capilla de la corte de Dresde, y en ese cargo hace representar el barco fantasma, junto con otras obras más de su creación. Pero Wagner, después de los acontecimientos políticos de 1848, debe huir de Francia, primero a Weimar y después a Zúrich, donde permanece unos 10 años. Al mismo tiempo que concibe el libreto de la tetralogía, desarrolla sus principios teóricos, filosóficos y estéticos en 2 volúmenes.
Posteriormente pone en práctica estos principios en la trilogía del Anillo del Nibelungo, cuya mayor parte la escribe de 1854 a 1857. No obstante, Wagner también es apasionado y en Zúrich se enamora de la mujer de un amigo, de la cual decide separarse después de un drama interior. Fruto de ese amor desdichado, escribe Tristán e Isolda en 1859. En 1864 recibe la llamada del rey de Baviera, Luis II, quien patrocina en Múnich la representación del barco fantasma y de Tristán, y autoriza a Wagner a edificar un teatro para sus obras. De 1866 a 1872, el músico deja correr su vida entre las cercanías de Lucerna. Ahí conoce a la hija de Liszt, de quien se enamora perdidamente. Ella también se enamora de él. Sin embargo, es una mujer casada, por lo que decide divorciarse para poder estar con el músico. Al poco tiempo, en 1870, la pareja se casa y seguidamente conciben un hijo, el cual deciden bautizar con el nombre de Siegfried. ¿Sí? Igual que el que sale en Los Caballeros del Zodiaco. Estos son años de completa felicidad, cuya alegría íntima evoca el idilio de Sigfrido. Son también los años en los que Wagner escribe Los Maestros Cantores y termina la tetralogía con El Crepúsculo de los Dioses. Wagner se instala definitivamente en Bayreuth en 1872. El Anillo del Nibelungo se representa en 1876 en el teatro de dicha ciudad, terminado gracias a la generosidad del rey. Wagner, cuya fama ha sobrepasado ya las fronteras de su país, muere en Venecia en 1883. Wagner se representa primero como un continuador de Gluck y de Weber, y opuesto a la ópera exterior de Meyerbeer. El músico es también libretista, es un poeta y un pensador que crea al mismo tiempo el drama y la música que debe servir de comentario al texto. Experimentó la influencia de Schopenhauer y, como pesimista y apasionado, quiere liberar al hombre que sufre. El rescate, la redención y la regeneración, a los cuales aspira con toda su alma, están presentes en la base de su teatro. Contrario a lo que podría pensarse, el drama wagneriano no es la expresión de un sistema filosófico de rígidas líneas. No hay sistema. El pensamiento del autor evoluciona, lo mismo que su manera de concebir la ópera, o, más sencillamente, de expresarse en la música. Poco a poco, Wagner transforma el drama y, finalmente, el teórico, el músico y el filósofo forman una sola unidad. El autor llegó a un sistema perfecto de los autores. La poesía es igual a la música. La música es solo una ilustración continua del drama. Al aire sucede la melodía declamada y las escenas se continúan sin corte, porque la orquesta completa el ambiente en el cual se sumergirá el oyente, contribuyendo a dar a la obra toda su unidad. La orquesta interpreta los estados del alma, sigue el texto, lo evoca, lo sugiere y conmueve al espectador. Hay poca acción, todo debe ser de un orden interior, y se acude a las viejas leyendas, reviviendo un tema mitológico, describiendo la naturaleza, o bien analizando el amor humano. La unión debe ser completa entre el drama y la música. En esta serie de creaciones hay dos intermedios. Primero, Los Maestros Cantores de Nuremberg, que es una ópera cómica donde la alegría y el desbordamiento de la ciudad medieval contrastan con la amargura del protagonista, quien renuncia al amor de su vida
porque cree en el sacrificio y la virtud. Y Tristán e Isolda, poema de pasión donde el amor se nos presenta sin otra salida que la muerte. Sí, en Tannhäuser, Elizabeth renuncia a su amor para salvar al héroe. Sí, en el anillo se juzga malo el mundo y la nada parece preferible a la vida. En el Parsifal, el pesimismo se apacigua y el hombre puro puede rescatarse por el renunciamiento. El ideal religioso parece venir a iluminar el sufrimiento humano y el espíritu cristiano lo eleva por encima del deseo.